Muy buenos días. El día de hoy vamos a retomar el tema de nuestro estudio con respecto a Jesús. Jesús, quien es nuestro Salvador, y vamos a profundizar, creo, más de lo que había planeado para mantenernos alejados de doctrinas erróneas que sutilmente engañan a las personas. Hace un mes exactamente vimos el último tema, de las dos naturalezas de Cristo. Y después vino lo del Día del Niño, ¿verdad? Y luego lo de cómo reaccionamos ante la inseguridad en la ciudad. Luego el Día de las Mamás. Y ahora retomamos, pero yo sé que ya ni se acuerdan de lo que dijimos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, estaba estudiando el tema que sigue, además me tocó en estas semanas escuchar a ciertos individuos, algunos son personas reconocidas entre los cristianos, algunos son considerados como gente que enseña sana doctrina, que están enseñando herejías. Y me doy cuenta de esto, que dentro de los que se dicen de doctrina bíblica, sí vas a encontrar que mucha de la doctrina errónea que abunda no la predican, ¿verdad? No la creen. Es claro que ellos tienen información bíblica en muchos temas, pero eso hace que sea peligroso, porque cuando se desvían en otro tema y un tema fundamental, las personas que se congregan ahí y otros que los escuchan bajan la guardia por completo, asumiendo que es sana doctrina. Y cometen el mismo error que cometían cuando estaban en una doctrina errada, que era obviamente falsa, obviamente antibíblica, no solo no bíblica, sino antibíblica, contradiciendo verdades esenciales de la Escritura. Y cuando estábamos en aquellos tiempos, bajábamos la guardia y creíamos todo lo que nos decían. Ahora, muchos salimos de esos lugares, buscamos la doctrina bíblica y han vuelto a hacer lo mismo, vuelven a bajar la guardia, asumiendo que quien está enfrente enseñando, todo lo enseña bien. Entonces me tocó escuchar 3, 4 personas diferentes y analizar con detalle lo que han estado enseñando y cómo están engañando a las personas. Y son muy sutiles las desviaciones que ellos presentan. Dentro de muchas cosas que dicen bíblicamente correctas, desvían algunos temas. No sé si es por ignorancia o voluntariamente. Ocultan ciertos temas y cuando los hablan, lo hacen desde una posición de confianza, que las personas confían en ellos y dicen cosas con mucha seguridad, cosas que por lo que veo ni ellos mismos entienden. Entonces, eso me preocupa. Como bíblicamente corresponde la responsabilidad de los ancianos, el apóstol Pablo dice que es por medio de los ministerios que Jesús entregó o delegó a su iglesia, que no seremos arrastrados por todo viento de doctrina. De manera que al tener la oportunidad de examinar cómo presentan una herejía como si fuese bíblica y la seguridad con la que hablan, creo que tenemos que profundizar un poco más en quién es Jesús, yéndonos hacia el concepto de la Trinidad, porque he escuchado personas que niegan que el Espíritu Santo sea Dios, personas que pretenden tener doctrina bíblica, niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Hay quienes niegan que Jesús haya sido humano, o que Jesús sea Dios, o que Jesús sea una persona. Y esto lo he escuchado de personas en congregaciones que aseguran tener doctrina bíblica. Así que es triste ver que mientras estemos en este cuerpo no somos exentos de equivocarnos y no somos capaces de permanecer firmes, a menos que por medio de los medios de gracia que Dios ha provisto, nos esforcemos por permanecer en la verdad. Así que para poder avanzar, estaba estudiando el tema, mi propósito era continuar de donde nos quedamos, las dos naturalezas de Cristo, avanzar, como había dicho, empezar a ver cosas sobre las herejías y los concilios, y partiendo de que seguramente ya nadie se acuerda de lo que dijimos y considerando el riesgo que hay
de que estas personas actualmente están activos enseñando esas cosas, quiero irme un poco más detallado. Y con lo que he escuchado, quiero poner más información como fundamento bíblico y el explicar por qué es correcto bíblicamente hablando, para que tengamos todas las herramientas para responder ante esas herejías que pretenden enseñarse como si fuese doctrina bíblica. Así que el día de hoy vamos a repasar lo que vimos en cuanto a Jesús. Voy a dar un poco más de información sobre las dos naturalezas que no toqué el tema pasado, para dejar como otra vez una nueva punto de partida para empezar a retomar nuestro estudio. Así que hoy vamos a ver un repaso más rápido de lo que vimos y voy a ver un poco más a profundidad el tema de las dos naturalezas para evitar las desviaciones que he estado escuchando. Y bueno, es imposible que dejen de aparecer falsos maestros, ¿verdad? Es imposible mientras esperamos la venida de Jesús, mientras Él no regrese, la advertencia es clara, ¿verdad? Va a haber muchos que están engañados y engañan a otros, y hay otros que saben perfectamente que no enseñan lo correcto, pero están comprometidos con alguien más, están comprometidos con la denominación, están comprometidos con un familiar. He escuchado este argumento, es que mi papá es el pastor, mi suegro es el pastor, mi tío, mi hermano, y hay un vínculo emocional que, aunque saben que algo está mal, deciden continuar en una doctrina errada. Y eso es muy grave, es muy grave. Así que por amor a todos ustedes, vamos a tener que profundizar más. Y espero que no sea una carga para nadie, sino al contrario, mientras más conocemos de Jesús, más capaces somos de defender la verdad y de compararnos con Él y darnos cuenta de lo miserables que somos, ¿verdad? De manera que eso nos debe llevar a la humildad. Entonces, quiero dejar en claro que al profundizar, puede que los que sean o que tengan muy poco tiempo congregándose con nosotros en Árbol Plantado no entiendan con claridad algunos conceptos. Yo voy a hacer el esfuerzo por ser la explicación más simple, considerando que hay personas que ya conocen el tema y personas que no conocen el tema, buscando un balance de manera que todos podamos avanzar. Siempre lo hago, pero quiero dejarlo en claro. Evito muchas veces la terminología que suena compleja y busco explicarlo de una manera que todos podamos comprenderlo, para que, no me interesa que piensen que Hernán sabe mucho porque dice muchas palabras complejas. Lo que me interesa es que me entiendas. Y si me entiendes, estoy cumpliendo lo que Dios me ha encomendado, que es enseñar, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de ser lo más claro posible. Si por alguna razón no me doy a entender, por favor, aprovecha la sesión de preguntas y respuestas. No te vayas con la duda. Son temas muy importantes porque, según lo que vamos a repasar, que ya vimos, cualquiera que niegue que Jesús es Dios o cualquiera que niegue que Jesús es un ser humano, no tiene a Dios. Por lo tanto, no es salvo. Así que es un tema esencial. Quien no comprenda a profundidad estos temas va a ser desviado. Y cualquier desviación te lleva a un falso evangelio. Por eso es muy importante que entendamos con claridad estos temas. Ahora, antes de proceder, quiero también aclarar, para evitar problemas entre nosotros, que nuestras autoridades ya dijeron que en las iglesias el cubrebocas es opcional, ¿verdad? Se mantenía la prohibición de que el cubrebocas era obligatorio en centros de salud, en iglesias y otras partes. Ahora las autoridades han dicho que el cubrebocas, aún en las iglesias y en los centros de salud, es opcional. Así que queda totalmente a tu criterio si lo traes o no. Ya no vamos a estar diciéndole a la gente, tienes que traer el cubrebocas, porque ya no es algo estrictamente estipulado. Si tu conciencia te acusa, no te lo quites, ¿verdad? Este es un fenómeno extraño. Al principio no se lo querían poner, ¿verdad? La gente. Ahora no se lo quieren quitar. Y bueno, ¿quién entiende, verdad? Para mí es igual. Yo aquí he estado la mayor parte del tiempo en la reunión, estoy sin cubrebocas, ¿verdad? Pero ustedes no. Entonces, antes de que alguien vea, imagínate, alguien de aquí ve a otro sin cubrebocas
y diga, mira, este hermano no muestra el amor de Cristo, no cuida mi salud, espérame, eso ya queda en el ámbito personal. Así que si te quieres quitar el cubrebocas, quítatelo. Si a ti te afecta, no te lo quites, pero no juzgues al que se lo quitó, ¿verdad? Okay. Y otra cosa, bueno, es la primera vez en cerca de 11 años que tengo que dar esta noticia que un miembro de Árbol Plantado falleció el día de ayer. Nuestro hermano Ramón Alanís, padre, don Ramón, padre de Ramón Alanís y Juanita Alanís. El día de ayer falleció y lo que comentan es que falleció por causas naturales. Se cumplió su día. Sabemos que han fallecido familiares directos, cercanos, de miembros de Árbol Plantado, pero nunca nos había tocado que un miembro de Árbol Plantado partiera con el Señor. Así que compartimos la tristeza de la familia Alanís, pero al mismo tiempo la Biblia advierte que cuando hablamos de la muerte, nosotros lo hacemos en esperanza y no nos entristecemos como el mundo, porque sabemos que nos volveremos a ver, ¿verdad? Volveremos a ver a don Ramón en circunstancias totalmente diferentes, pero quiero hacer del conocimiento de todos que hoy van a velarlo. Quien le interese la información puede pedirla, va a estar también, se publicó ayer en el grupo de miembros sobre el fallecimiento. Si Dios lo permite, a las 4 p.m. estaré allí para hablar al respecto, hablar a la familia, reflexionar sobre el tema de la muerte desde la perspectiva cristiana, porque los cristianos enfrentamos la muerte con sentimientos encontrados. Tristeza cuando pensamos en nosotros, que no tenemos a nuestro ser querido, pero debemos estar alegres porque nuestro ser querido terminó la carrera, llegó a la meta y nuestro hermano Ramón preservó la fe. De manera que él ahorita está mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Nos entristece su partida, pero nos alegramos que él ya está en el estado intermedio, gozando de la presencia del Señor. Así que lloramos, pero nos alegramos. Y es algo complejo de explicar, pero bueno, acompañamos a la familia y cualquiera que quiera hacerlo está cordialmente invitado. Y bueno, ahora sí empezamos con el tema. Vamos a orar así como estamos antes de estudiar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, que si no fuese por ti, ninguno de nosotros estaría aquí, Señor. Cada uno de nosotros seguiría su vida como mejor le parezca. Como tu palabra enseña, Señor, seguiríamos siendo enemigos tuyos. Pero tú, por tu gracia, por tu soberana voluntad, nos hiciste nacer de nuevo, Señor, y nos trajiste a tu reino. Somos embajadores tuyos. Tú nos has encomendado, Señor, llevar tu evangelio y seamos fieles a tu palabra, y eso es lo que te rogamos. En medio de tanta adversidad y doctrinas erróneas infiltrándose en las congregaciones que supuestamente son bíblicas, te rogamos que nos permitas permanecer fieles a tu palabra, cueste lo que cueste, que nos des gracia para poder mantenernos, Señor, obedientes a ti, sin importar el precio, que nos des gracia a la hora de hablarlo, que podamos dejar en claro que lo hacemos por amor cuando confrontamos al que tiene errores doctrinales serios. Danos la sabiduría para hacerlo de la manera correcta y la oportunidad para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos recordando que la Escritura enseña que afirmar que Jesús es Dios es necesario para la salvación. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La palabra Señor, Kurios, es la palabra griega que se utiliza para referirse a Dios. De manera que cuando decimos Jesús es el Señor, Jesús estamos hablando de su naturaleza humana. Y decir que es Señor, estamos diciendo que es Dios. Se debe afirmar, reconocer que Jesús
es Dios, las dos cosas, humano y divino. En el Nuevo Testamento se refieren a Dios como el Señor. Mateo 1, 22 al 24 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Todas las veces que se traduce Señor, está hablando del griego kurios. Jesús es Señor, es lo mismo decir Jesús es Dios. De igual manera, si vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 2, dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Fíjate la referencia. Jesús es Dios. Jesús ha venido en cuerpo humano. No son dos personas, ¿verdad? Es una sola que vino en cuerpo humano, haciendo referencia a que, siendo divino, tomó forma humana. Luego, 2 de Juan 1:7. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Tienes que afirmar tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Entonces, es sumamente importante para todo aquel que se considere discípulo de Jesús que afirme las dos cosas, ¿verdad? Y aquí surgen muchísimas variantes. Y como lo vimos también cuando empezamos a ver estos temas, los falsos maestros, por favor, quiero que tengan bien claro esto, los falsos maestros no son descarados. Los que son descarados, dices, mira, es más que obvio que o ignoran la Escritura profundamente o voluntariamente la desobedece. Pero esos son fáciles de detectar. Cualquiera que tenga un conocimiento bíblico básico sobre el Evangelio puede descartar muchísimas doctrinas que son famosísimas entre los supuestos cristianos, pero que claramente son falsas. Pero el hecho de que tú puedas detectar con facilidad los errores graves no significa que ya estás a salvo, porque la Biblia advierte no nada más de esos engañadores fáciles de detectar, sino de los que introducen secretamente herejías destructoras, que se ganan la confianza de las personas y, sabiendo que le tienen esa confianza, ocultan temas esenciales de los que no hablan, los que no aclaran, no detallan, porque ellos mismos están conscientes que están desviados. Y que cuando lo hacen, muchas veces incluso no usan argumentos bíblicos, sino argumentos emocionales, para que la gente que confía en ellos siga confiando en ellos a pesar de que no pueden proveer evidencia bíblica sólida. Proveer evidencia bíblica no es citar versículos. Tienes que considerar el original de ese versículo, el contexto de ese versículo. Contexto inmediato, contexto general, el contexto histórico, para asegurarte de que hay una interpretación correcta. Y esto es lo que los falsos maestros evitan en esos temas que son difíciles para ellos. Cuando tú detectas que alguien no quiere profundizar en temas esenciales como la Trinidad, o como quién es Jesús, o el Espíritu Santo, cuando en lugar de decir, vamos a ver lo que la Escritura dice para concluir según lo que la Escritura dice, tú te vas a encontrar otro tipo de argumentos. Así es, esta es la verdad, tú tienes que creerme, esto es muy simple de comprender, pero no te llevan a una evidencia sólida. Entonces, cuando tú escuchas a estas personas que supuestamente tienen doctrina bíblica y ves que no son capaces de detallar lo que creen, esa es una alerta. Hay que prender ahí un foco de advertencia. Quizás no sabe, ¿verdad? Y por eso no profundiza. Pero quizás no profundiza porque sabe que lo que sabe no es aceptado por otros. Entonces lo evitan. Por eso digo yo, tengo que profundizar más. Dejar en claro cómo se puede profundizar y seguir siendo consistente con lo que enseñas. Y esa profundidad pone en evidencia a todos aquellos que no la tienen
ya sea que por ignorancia, que no se han tomado el tiempo o no fueron instruidos, o porque voluntariamente lo ocultan para poder permanecer en su doctrina. Así que ten mucho cuidado con lo que escuchas, incluyéndome a mí. En ninguna manera estoy diciendo no le creas a los demás, créeme a mí. Por supuesto que no, me puedo equivocar. Y agradezco cuando me han corregido y detectan mis errores. Gracias, me muestran que me aman. Mi intención no es enseñar mal, pero, como dice el apóstol Pablo, sé que el mal me acompaña, ¿verdad?, en lo que hago. Así que aquí es un cuidado mutuo. Yo me esfuerzo por ser claro, transparente, bíblico en lo que enseño. Doy oportunidad de que pregunten lo que quieren preguntar siempre y cuando sean el tema. Cada 2 semanas destino parte de mi tiempo a estar respondiendo preguntas porque no tengo nada que ocultar. Pero también necesito que ustedes me cuiden. Y cuando dije algo que no es preciso, porque cuando hablamos de estos temas, no nada más se requiere el entendimiento teológico, sino que se requiere precisión teológica, porque una palabra puede cambiar por completo el concepto teológico. Así que cuando hablamos de estos temas, se requiere precisión teológica, decir las palabras correctas para describir correctamente el concepto bíblico. Y cuando las palabras no son las correctas, se llega a una desviación. Ahora dices, es complejo, porque si es un tema que tú no sabes y yo te lo estoy explicando, no vas a detectar el error que yo esté diciendo, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que no dependes de que yo te enseñe, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo en ti es el que te guía a toda verdad. De manera que tú tienes que estudiar por tu cuenta. Si dependes nada más de lo que yo te enseño y yo me equivoco, nos equivocamos juntos, que vas a ser ciego al error. Pero si tú, como buen cristiano que espero que seas, estudias la palabra por tu cuenta, cuando yo esté enseñando, tienes la capacidad de detectar un error de mi parte. De manera que me cuidas y te cuido. ¿Se entiende? Así que vamos a repasar la parte de la deidad de Cristo, la parte de la humanidad de Cristo, y vamos a enfocarnos nuevamente en las 2 naturalezas de Cristo con información que no vimos la última vez para profundizar un poco más. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, vimos que la Escritura afirma que Jesús es Dios en 4 formas diferentes. La primera, en la relación especial entre Jesús y el Padre. La manera en que Jesús se expresaba o se refería a Dios y la manera en la que Dios se refería a Él demuestra que hay algo muy particular en Jesús que ningún otro ser humano tiene. Por ejemplo, Jesús fue el primer hombre en referirse a Dios como su Padre, ¿verdad? Directamente, lo que lo convierte en el Hijo de Dios. El Padre dijo de forma audible para todos los presentes que Jesús era su Hijo. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Aquí, en estos temas, no voy a irme versículo por versículo porque tomaríamos mucho tiempo. Tendría que tomar el tiempo que empleamos en 3 domingos en uno solo. Y no, ¿verdad? No se puede. Así que voy a mencionar el versículo, pero no me voy a detener a leerlo con detalle porque ya lo vimos. Quiero dejar las bases para llegar de nuevo al tema de las 2 naturalezas. Entonces, cuando el Padre dijo de forma audible, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él, eso está en Mateo 3:17. Luego Jesús dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Eso está en Juan 5:26. Dices, el Padre le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. ¿De qué está hablando? Si Jesús es Dios, ¿cómo es que se le concedió tener vida en sí mismo? Bueno, es que está hablando de su naturaleza humana y lo profundo de lo que eso implica, que vamos a llegar. Pero es Dios quien dice, este es mi Hijo amado. Jesús dice, Él es mi Padre. Ahora, algunos piensan que Jesús y el Padre son el mismo. Dicen, es el Padre, pero cuando Jesús vino, es el mismo Padre, pero como Hijo. Y luego cuando Jesús se va y envía el Espíritu Santo, ya no hay Jesús, porque es el mismo Padre, y ahora el Padre se manifiesta como el Espíritu Santo. Dicen, es un solo Dios manifestado de distintas maneras. Y aseguran que Jesús no es una persona, sino que es el mismo Padre. Ahora, esa es una idea muy común en algunos
círculos que se llaman cristianos. Pero tienen serios problemas porque ¿cómo puede ser posible que Jesús se refiera al Padre como si fuese una persona diferente, el Padre se refiere al Hijo como si fuese una persona diferente, pero en realidad son el mismo? No tiene sentido. Tendrías que decir que Jesús tenía problemas psicológicos, que cuando Él dice, mi Padre es mayor que yo, en realidad lo que está diciendo es, yo soy mayor que yo, cosa que es absurda. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, el Padre estaría diciendo, este soy yo y me amo mucho. ¿Cómo puede ser eso posible? Cuando hablamos de la relación entre Jesús y el Padre, claramente hay una distinción. Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús. Cuando dice, el Padre ha delegado todo el juicio al Hijo para que el Hijo sea honrado como el Padre, esto está en Juan 5, 22 y 23, se vuelve imposible de comprender si Jesús y el Padre son el mismo. ¿Cómo es que el Padre delega el juicio al Hijo para que el Hijo sea honrado como el Padre si son el mismo? No tiene coherencia. Sin embargo, hay personas que piensan que es exactamente la misma persona. Ahora, Jesús comparte la gloria del Padre desde antes de la creación. Eso está en Juan 17:5. Si los que afirman formalmente se llama monarquianismo modal o modalismo, que enseñan que es un solo Dios con distintas manifestaciones, ellos tendrían que decir que Dios estuvo desde la eternidad y solamente hay un Dios, y nosotros afirmamos lo mismo. Pero cuando dicen, cuando Jesús vino a nacer de una virgen, es el mismo Padre que vino a estar como Hijo. Pero cuando nos dice la Escritura que Jesús, y vamos a profundizar con más detalle más adelante, pero dice que Jesús también es eterno y está desde antes de la creación, tienen un serio problema. Porque ¿cómo puede ser el mismo y estar con Él mismo desde antes de la creación? Es imposible de que sea algo lógicamente coherente por la manera en que la Biblia lo expresa. Sin embargo, están convencidos de que tienen la razón. Dicen, Jesús aseguró que el Padre y Él son uno. Dice, por lo tanto, son el mismo. Pero cuando habla de la unidad, la Biblia habla de la unidad, si tú quieres interpretarlo así directamente, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos, uno somos, tendrías que decir entonces que cuando se le dice a Adán, que aquí está su mujer, ¿verdad? Dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso implicaría que ahora los que se casan ya no son dos personas, sino una. Cuando la Escritura enseña que el arca donde estaba almacenada los mandamientos, los 10 mandamientos y la vara de Aarón y un poquito del maná, el propiciatorio, la cubierta con los 2 querubines, dice que los pondrás de manera en que sea una sola pieza, significa que no existe esta unidad compuesta como la palabra hebrea lo especifica. Cuando vemos, escucha, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es, la palabra uno es ejad, que se traduce como unidad compuesta. Es lo mismo que se refiere a decir que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús utiliza esos mismos pasajes en griego y utiliza la misma palabra traducida para decir el Padre y yo uno somos. De manera que no está hablando de que son el mismo, sino que están unidos, como el esposo y la esposa deben estar unidos, como el candelabro de 7 brazos, dice en hebreo, forman una sola pieza. La Biblia no afirma que Dios es único en singular, sino que hay una unidad compuesta. Y lo confirmamos viendo la manera en que se especifica con claridad que Jesús no es el Padre, ¿verdad? Jesús dijo, no lo dijo directamente, yo soy Dios, pero ya lo demostramos cuando Él dice que es el Hijo del Hombre, que el Padre y Él uno son, que Él le da vida eterna a sus ovejas. Vemos que Él afirma tener las mismas características de Dios. Por eso es importante entender lo que es la naturaleza divina. Jesús dijo que verlo a Él es ver al Padre. Y algunos dicen, ¿ves? Es que son el mismo. No, lo que está fallando en su entendimiento o no conocen es el concepto de lo que es
la naturaleza. Por eso, cuando decimos que Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana, tenemos que profundizar en qué significa la naturaleza divina, para poder entender que cuando Jesús dice que Él hace cosas igual que lo hace Dios, no está diciendo que Él es el Padre, sino que tiene la misma naturaleza que Dios, como un versículo más adelante lo explica. Otra cosa, Hebreos 1:3 dice, una vez resucitado, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿cómo es posible que sean el mismo, el Padre y Jesús, y que Jesús esté sentado a la diestra del Padre? Es inconsistente. Dirías que ahí está Dios y también está Dios a un lado de Él, y que el trono que comparten realmente debería ser el de uno solo, porque Dios de alguna manera está engañando a todo mundo, haciéndose ver como si fuesen dos, pero en realidad son uno. Y todavía no llegamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que Jesús es Dios y vemos la relación especial entre Jesús y el Padre, vemos que el Padre confirma que Jesús es Dios y Dios confirma que Él también es Dios como el Padre, pero en ningún momento se especifica que el Padre es Jesús o que Jesús es el Padre. La segunda forma en la que la Escritura demuestra que Jesús es Dios es que es igual al Padre. Jesús aseguró que el Padre y Él son uno, ya lo comenté. Jesús dijo que Él da vida eterna a las ovejas, así como el Padre da vida eterna a las ovejas. Jesús dijo que confíen en Dios y que también confíen en Él. Cuando la Escritura dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, sin embargo Jesús en su naturaleza humana dice confíen en mí, haciéndose igual a Dios. No caeríamos bajo maldición al confiar en un hombre, porque Jesús no solamente es hombre, ¿verdad? También es Dios. Y vemos que Jesús es directamente llamado Dios, por lo menos en Juan 20:28 y en Romanos 9:5. Tercer punto, Jesús es identificado como Dios porque lo menciona la Escritura como Creador, Juez y Salvador. Y nada más voy a listar los versículos por el que lo interese, como quiera eso está en el tema que ya vimos. Juan 1 del 1 al 3, Colosenses 1, 15 al 19, Hebreos 1, 1 al 4, 1 de Corintios 8, 6, Marcos 8, 38, Tito 2, 11 al 13, etcétera, pero con eso son suficientes. Y cuarto punto, Jesús recibe adoración. Tomás lo reconoce como su Señor, ¿verdad? Ante Él. Filipenses 2, 5 al 11 se refiere a Jesús como digno de adoración. Y el caso más claro está en Apocalipsis 5, 6 al 13, cuando dicen todos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Están adorando al que está sentado en el trono y al Cordero, una clara distinción de dos personas. Si Jesús solamente fuese un humano, adorarlo a Jesús haría idólatras a toda la creación. Pero el Padre lo permite, Jesús lo permite. Jesús sabe que es divino y que la adoración a Él, aunque esté frente a su naturaleza humana, no es idolatría, porque Jesús es humano y divino. Ahora, eso es lo que vimos en el tema, súper resumido, cuando hablamos de que la Escritura afirma que Jesús es Dios. Luego estudiamos la humanidad de Cristo. Vimos que en el Antiguo Testamento se anticipaba la encarnación de Dios, que Dios tomaría carne. Vimos que el Mesías prometido sería hijo de Eva, ¿verdad? Por lo tanto, humano. Luego se revela que sería hijo de Abraham, heredero de la promesa. Luego se revela que sería hijo de David, por lo tanto un rey. Luego Dios reveló por medio de David que David llamaría Señor a su hijo, a su descendiente. Y este punto Jesús mismo lo utilizó con los fariseos, cuando Jesús les dijo, si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Mateo 22:45. Jesús les pone esta prueba a los expertos en la ley, que saben que están esperando al Mesías. Dicen, ¿cómo puede ser que el Mesías es hijo de David, pero David le llama en hebreo Adonai, que es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios? ¿Cómo puede ser que David tenga un hijo a quien David llama Dios? Y no lo supieron responder, ¿verdad? Y nos enfocamos en estudiar eso. Jesús vino a ser, dice la Escritura, como uno de nosotros, aunque sin pecado. Como cualquier hombre, Jesús nació. Fue concebido sobrenaturalmente, pero nació por medios naturales, ¿verdad? Creció y se desarrolló
tuvo hambre, se fatigó, tuvo sed, lloró, experimentó emociones humanas no pecaminosas como la tristeza, la angustia, el celo, fue tentado, sufrió, murió y fue sepultado. Lo que un hombre haría, pero sin pecado, ¿verdad? Es claro en la Escritura que Jesús es humano. Después de resucitar, la Escritura afirma que Jesús sigue siendo un humano, pero con cuerpo glorificado. Y ascendió y está a la diestra del Padre. Y volverá. Está hablando de una, por así decir, está hablando de Dios como si estuviese delimitado espacialmente y ubicado geográficamente, cosa que es imposible para un Dios omnipresente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede ser que Jesús está a la diestra del Padre, pero Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puede estar a la diestra del Padre, pero conmigo y con todos los que son de Él? Porque está hablando de dos naturalezas. En su naturaleza humana está a la diestra del Padre. En su naturaleza divina está en todos los que son de Él. Si no entendemos el concepto de naturalezas, es imposible que expliques estos pasajes. Por eso es importantísimo que entendamos las dos naturalezas de Cristo y lo que implica cada naturaleza. Si Jesús dijo que el Padre y Él harían morada en los que son de Él, ¿se acuerdan? Pero está sentado a la diestra del Padre, ¿cómo hace las dos cosas al mismo tiempo? Porque tiene dos naturalezas. En su naturaleza divina es omnipresente, pero eso no significa que desaparece la naturaleza humana mientras Jesús hace lo propio de la naturaleza divina, no, sino que están al mismo tiempo las dos naturalezas ejerciendo lo que cada naturaleza hace, porque también la carta a los Hebreos nos dice que Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y lo está haciendo en el templo celestial. Y al mismo tiempo es omnipresente y está en cada uno de sus hijos. Y podemos decir, ahorita Jesús está a la diestra del Padre, pero está aquí entre nosotros también. ¿Cómo puedes explicar eso? Con las dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Nosotros estaremos con Dios por la eternidad y se especifica su naturaleza humana, ¿verdad? Lo veremos cara a cara, lo veremos tal cual es. Nos relacionaremos con Él por toda la eternidad. ¿Cómo puedes relacionarte con un ser omnipresente? Sería imposible. Por eso vemos en el Antiguo Testamento estas teofanías, manifestaciones visibles de Dios. Pero lo que la Escritura enseña es que estaremos con Cristo. Jesús mismo dijo que no volvería a comer ni a beber del fruto de la vid, sino hasta que lo hiciéramos en el reino del Padre. Habla de la cena de bodas del Cordero, de un gran banquete, ¿verdad? Veremos a Jesús, tal como lo vieron los discípulos después de resucitar, así lo veremos nosotros, pero en ningún momento dejó de ser omnipresente. Todo esto es imposible comprenderlo si no conoces las dos naturalezas de Cristo. Ahora, empecemos de nuevo con las dos naturalezas de Cristo. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya existía el Verbo en el principio, ¿verdad? Estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que son el mismo, ¿verdad? Ya existía el Verbo en el principio. Aquí hay un asunto serio para los que aseguran que Jesús y el Padre son el mismo. Porque si Jesús es una manifestación más del Padre, Jesús no existía antes de que viniera a nacer después de ser concebido en el vientre de María, ¿verdad? Porque si es el mismo Padre que toma esa forma para venir a salvarnos, Jesús no existiría antes de nacer. Sin embargo, la Escritura afirma, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo entendemos esto? Dios, ¿cómo puede estar con Dios y ser Dios? Y entiendo que nuestros, quizás amigos modalistas,
que piensan o les llaman unitarios, que dicen que hay un solo Dios y es una sola persona, dicen, bueno, ¿cómo explicas este pasaje? Ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dicen, pues es el mismo. Sí, pero eso no lo deduces del texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que deduces del texto? Que son distintos, pero hay un solo Dios. Estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo puedes entender esas dos cosas? ¿Cómo puede estar con Dios, pero ser Dios? Nuestra naturaleza humana está acostumbrada a pensar en quiénes somos nosotros. Tenemos una naturaleza humana, ¿verdad? Y somos una persona. Una persona, una naturaleza. Cuando pensamos en Dios, queremos pensar igual que en un ser humano. Una naturaleza divina, una persona. El problema cuando te encuentras con pasajes como este es que desde el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es imposible comprenderlo a menos que entiendas qué significa naturaleza divina. La naturaleza es eso que eres. La persona es quién eres. ¿Se entiende? ¿Qué eres? Es la naturaleza. ¿Quién eres? Es la persona. En Dios, aunque todavía no entramos a la Trinidad, hay un qué y tres quiénes. ¿Se entiende? La naturaleza es qué eres. La persona es quién eres. En la Trinidad hay un qué y tres quién. Todavía no demuestro los tres quién, pero este versículo nos habla de un qué, un Dios en su naturaleza, y dos quiénes, el verbo y Dios. Pero ambos son Dios. ¿Cuál es la naturaleza? Divina. ¿Cuántos quiénes? Dos. Cuando veamos la Trinidad y estudiemos del Espíritu Santo, veremos que hay tres quiénes, pero un solo qué. Nosotros somos un qué y un quién, ¿verdad? Y los que dicen que son un qué y varios quién son enfermos mentales, ¿verdad? Si alguien dice, mira, me presento, yo soy Hernán Valdés, pero también soy Héctor Suárez. Es que, sí, es que soy un qué, pero dos quién. Estás mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque no es posible que haya dos quiénes en ti. Tú puedes pensar, concluir que hay dos quiénes. Hay quienes dicen que también son perro, ¿verdad? Y se meten con el asunto de la naturaleza. La naturaleza humana no es modificable para que tome una naturaleza nueva. Pues así decirlo, no puede ser posible que un humano se vuelva perro. La naturaleza del perro no es la naturaleza humana. Por eso, cuando hablamos sobre el aborto, decimos que están asesinando. Dicen, ¿por qué? Porque estás matando a un ser humano. No es un ser humano, es un cúmulo de células, ¿sí? Y esa forma de estructurarse las células es la naturaleza humana. Por lo tanto, es un ser humano. Pero no tiene brazos, no tiene cabeza, no tiene ojos. ¿Qué tiene? Sigue siendo la misma naturaleza. Porque ninguna mujer ha dado a luz un perro, ni a un pez. Una mujer da a luz algo según su propia naturaleza. Puede tener deformidad, sí, pero sigue siendo la misma naturaleza. Por esa razón está penalizado consumir o destruir huevos de tortuga. ¿Por qué? Porque ese huevo va a generar una tortuga, ¿verdad? Invariablemente. ¿Alguien espera que de un huevo de tortuga salga un gato? ¿Un pollo? ¿Un lagarto? Por supuesto que no. La naturaleza no es cambiable. Si un humano se reproduce, tiene la misma naturaleza, el hijo, ¿verdad? Fíjate bien el concepto de naturaleza. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Dos quiénes? ¿Un qué? Versículo 14, Juan 1:14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo hombre. Pero una naturaleza no deja de ser.
La naturaleza divina no deja de ser naturaleza divina para convertirse en otro tipo de naturaleza, sino que se hizo hombre, adquiere una nueva naturaleza. Para allá vamos, para demostrar. ¿Cómo es posible que un humano sea Dios? ¿Cómo es posible que Dios sea un humano? Parece contradictorio, ¿verdad? Dios es inmaterial, un humano es material. Dios es infinito, un humano es finito. Dios es todopoderoso, un humano es débil. Dios tiene vida en sí mismo, un humano no tiene vida en sí mismo. Dios es omnisciente, un humano es ignorante. Dios es atemporal, un humano es temporal. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús es hombre y es Dios? Que eso es lo que afirma la Escritura. Y tenemos la responsabilidad, el mandato de dar razón de la esperanza. Y toda nuestra esperanza está puesta en Cristo. Por lo tanto, tenemos que dar explicación de quién es Jesús de forma razonable. Y si hablamos de explicar quién es Jesús, invariablemente, ineludiblemente, llegamos a la Trinidad. En ese orden. Y es lo que vamos a hacer más adelante. Consideremos Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí está muy claro, ¿verdad? Quien siendo por naturaleza Dios, la palabra naturaleza en griego, morfé, forma, diccionario Phillips dice propiamente forma, expresión externa, que encarna la sustancia esencial, de modo que la forma está en completa armonía con la esencia interna. Y es una definición compleja, ¿verdad? Comentario de Helicos. No cabe duda de que en el griego clásico la palabra forma describe el carácter específico real que, como la estructura de una sustancia material, hace que cada cosa sea lo que es. Y esta misma idea siempre se transmite en el Nuevo Testamento mediante las palabras compuestas en las que se encuentra la raíz forma. Por lo tanto, en este pasaje, el ser en forma de Dios o tener naturaleza de Dios describe el ser esencial de nuestro Señor y por lo tanto eterno en la verdadera naturaleza de Dios. La naturaleza es que eres. Y si decimos, por ejemplo, que el Espíritu Santo mora en cada creyente, como afirma la palabra, ¿cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en cada uno de los que ha nacido de nuevo? Tiene que ser omnipresente, ¿verdad? ¿Qué naturaleza tiene como atributo la omnipresencia? Solo Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es omnipresente, el Espíritu Santo es Dios. Pero estoy hablando de la naturaleza divina. No estoy diciendo que si el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo es Jesús. O que el Espíritu Santo es el Padre. No, sepáralo. Naturaleza y persona. ¿Qué y quién? Si el Espíritu Santo es omnipresente, tiene naturaleza divina. Por lo tanto es Dios, ¿verdad? Pero no es el Padre y no es el Hijo. El bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ¿verdad? Tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesús, el Hijo siendo bautizado, y tienes la voz del Padre. Todos los tres son omnipresentes, tienen la misma naturaleza divina, pero son tres quienes. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse. Teniendo la naturaleza divina con todos los atributos de Dios, decide, dice la Escritura, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No dejó de ser divino, toma otra naturaleza. Tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Tiene dos qués, pero es un quién.
entiende? ¿O ya lo revolví? Hablamos de la Trinidad. ¿Un qué? Tres quiénes. Una naturaleza divina, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, enfócate en Jesús. Jesús es un quién, pero tiene dos qué. Un quién, el Hijo. Dos qué, naturaleza divina, naturaleza humana. ¿Se entiende? No dejó de ser divino para hacerse humano. No deja de ser divino y agrega ser humano. Jesús es Dios hombre, las dos naturalezas. Lo que íbamos a estudiar hoy es la unión hipostática en Cristo, pero no puedo llegar ahí si no repasamos bien esto. Si Dios lo permite, el próximo domingo estudiamos lo que la Biblia afirma sobre la relación entre las dos naturalezas de Cristo, que es muy importante para no desviarnos. Cuando dice la Escritura que siendo por naturaleza Dios, dice la Reina Valera 60, siendo igual a Dios, la palabra igual es idéntico, equivalente. Dice, se rebajó voluntariamente, la Reina Valera 60 lo traduce correctamente, se despojó de sí mismo. Lo que se traduce de la palabra griega que se traduce como anular, ser vaciado, por lo tanto, sin reconocimiento, percibido como sin valor. No que dejó de ser Dios, sino que todo el valor de la naturaleza divina no le interesa al tomar una naturaleza humana que no vale lo mismo. No significa que dejó de ser Dios, porque entonces Jesús habría mentido cuando dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que haría morada en nosotros si realmente está a la diestra del Padre. Así que al despojarse de sí mismo es en la gloria que le corresponde, viene a ser como uno de nosotros, se rebaja a ser como uno de nosotros, pero no dejó de ser divino. Notemos entonces que Jesús es por naturaleza Dios y tomó la naturaleza de siervo. Entonces, la naturaleza es la esencia de lo que eres. Dios tiene naturaleza divina. Todo ser humano tiene naturaleza humana. En la regeneración, ¿qué sucedió con el ser humano? Dice, hemos sido regenerados, somos nueva criatura, pero seguimos en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Internamente fuimos renovados, externamente seguimos aquí. ¿Qué es el cuerpo glorificado? Una naturaleza modificada. La naturaleza humana que tenemos aquí está maldita. Es un cuerpo de muerte, como dijo el apóstol Pablo. Pero el cuerpo glorificado nos libra de este cuerpo de muerte y tendremos un cuerpo nuevo. El apóstol Pablo explica que no solamente es material, sino también espiritual. Somos una nueva creación, pero aún no se manifiesta todo lo que hemos de ser, dijo el apóstol Juan. Entonces, fíjate cómo el concepto de naturaleza está totalmente en todo el concepto de la salvación y lo que va a suceder con nosotros, porque también nuestra naturaleza humana va a ser modificada. Por eso es importante que veamos que el concepto de naturaleza está en prácticamente todo el Evangelio. Si no entendemos que Jesús vino tomando naturaleza humana, no entiendes la salvación. Si no entiendes que nuestra naturaleza humana va a ser destruida y tendremos una nueva naturaleza, no entiendes la glorificación, ni la salvación tampoco. Así que entender la naturaleza nos lleva a identificar qué eres. Si Jesús es Dios, ahí tienes el qué. Jesús no cambió su naturaleza, tomó una segunda naturaleza. Y aquí hacemos la distinción entre esencia de lo que eres y quién eres. Y este es el ejemplo que escuché de R.C. Sproul que me sirvió mucho para entenderlo. Quiero repetirlo. Si tú ves una obra de teatro, en el caso de R.C. Sproul hablaba de una obra de teatro sobre Job, un actor interpretaba a Dios y a Satanás. Y al hacer la interpretación de los primeros 2 capítulos del libro de Job, cuando hay una conversación entre Dios y Satanás, el actor usaba 2 máscaras. Una máscara blanca para decir los diálogos que corresponden a Dios, una máscara negra para los diálogos que corresponden a Satanás. Y ahí tenemos ejemplificado. Hay
Un qué, que es el actor, pero ¿cuántos quiénes? Dos quiénes, que son los papeles que está representando. ¿Se entiende? De ahí viene el concepto persona. Persona es quién eres. En una película, en una obra de teatro, hablas de personaje. Tienes un actor y dos personajes. Cada personaje expresa su propia personalidad, ¿verdad? Sus propios deseos, su propia voluntad. Por eso, cuando hablamos de Jesús, decimos es una persona, pero tiene dos naturalezas. ¿Dos qué es? Pensemos en nosotros. Me acuerdo mucho que una vez estábamos hablando sobre la depravación total y mencionaba que el ser humano no es libre, sino que está bajo esclavitud. Y me acuerdo que alguien hizo una pregunta, bueno, no era una pregunta, aseguraba que esa persona no era esclava de nada y que tenía libertad para hacer lo que quisiera. Imagínate que tú estés hablándole a alguien de la depravación total, ¿verdad? Es decir, todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no puedes dejar de pecar. Yo he escuchado, y lo he escuchado muchas veces, y claro que yo sí puedo dejar de pecar. ¿Qué le respondes? Le dices, no puedes. Y él dice, claro que puedo. ¿Cómo le demuestras que no puede dejar de pecar? ¿Cómo le demuestras que es esclavo? Simplemente dile, ok, a partir de hoy, deja de pecar. ¿Puedes o no puedes? ¿Quién, si se lo propone, a partir de este momento, no vuelve a pecar hasta que se muera? ¿Alguien entre nosotros? Que ya hemos escuchado personas que aseguraban que duraban como 6 meses sin pecar. ¿Se acuerdan? Que después ya, espero que entendió que eso no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no puedes dejar de pecar? Porque es tu naturaleza. Naturaleza pecaminosa. No puedes cambiar tu naturaleza. ¿Se entiende? ¿Cómo puedes ser librado de este cuerpo de muerte? Por medio de lo que Jesús hizo en su naturaleza humana. Entonces, el concepto de naturaleza, los cristianos lo debemos comprender muy bien, porque el apóstol Pablo dice, cuando me propongo hacer el bien, me acompaña el mal. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por más que te propongas hacer las cosas bien, siempre va manchado de maldad. Aun cuando dices, voy a regalarle esto a alguien pobre, se lo das y volteas a ver quién te vio, ya ensuciaste lo bueno que pretendías hacer. Porque estás buscando un reconocimiento. Y ensuciaste la obra buena que ibas a hacer con tu maldad. Por más que te propones hacer las cosas bien, siempre hay algo que haces mal. Es tu naturaleza. Por eso cuando decimos que Jesús tuvo una naturaleza humana sin pecado, Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él no estaba bajo maldición. Él no es descendiente de Adán. Entonces, cuando hablamos de un animal y hablamos que tiene naturaleza, la naturaleza de un perro, ¿qué hace que un perro sea un perro? Pues lo que los perros hacen, ¿verdad? Oye, pero ¿qué tal si al perro le falta una pata? ¿Ya no es perro? Sigue siendo perro. Y si no tiene las 4 patas, sigue siendo perro. Y si no tiene hocico, sigue siendo un perro, sin patas y sin hocico, pero sigue siendo la misma naturaleza. Ok, pero ¿es una persona? ¿Un perro es una persona? Lo siento a todos aquellos que tienen perrijos. No son persona. No lo son. ¿Por qué? No hay un quién, no es Firulais. Otros le ponen otros nombres, chamoy. Me acuerdo mucho que un amigo le puso a su perro como tú. No como tú, ¿verdad? Sino así, como tú. Así se llama el perro. Cuando le preguntábamos cómo se llama el perro, siempre decía como tú. Y nos confundía, ¿verdad? Ah, se llama Hernán. No, se llama como tú. Por eso.
Como tú ven y entiendes, ¿verdad? Pero es un quién. ¿Qué se requiere para que podamos hablar de alguien, de una persona, un quién? Se requiere conciencia de sí mismo. Se requiere la capacidad de elegir. Y esa, lo que le llamamos la voluntad, es parte de una persona, pero está asociada a la naturaleza. Y eso es algo de lo que vamos a ver, que Jesús tiene dos voluntades, dos naturalezas y dos voluntades. ¿Y de dónde se va a poner más complejo? Sí, pero es necesario. Es necesario que profundicemos en esas cosas para no desviarnos. Cuando hablamos de un animal, decimos es un animal, tiene naturaleza, pero no es una persona, porque no tiene lo que se requiere para una persona. No tiene conciencia de sí mismo. Los animales son conscientes del ambiente que los rodea, ¿verdad? Pueden incluso hacer estrategias, trabajar en equipo, pero no son conscientes de sí mismos. No se preguntan qué hago aquí, por qué siempre cazo cebras, por qué mejor no cambio mi estrategia, en lugar de cazar una cebra, atrapo una parejita de cebras y que vayan teniendo cebritas y nos vamos comiendo las cebritas y así ya no tengo que corretearlas siempre. No piensa en lo que hace, simplemente hace lo que su naturaleza le lleva a hacer. Por eso, no sé si conoces tú personas que tienen como mascotas animales salvajes, leones, tigres, osos. Es muy común que en determinado momento los ataquen. Le dicen, ¿por qué? ¿Por qué el león, como le hayan puesto Leoncio o como sea? ¿Por qué me atacó? Si siempre ha estado conmigo, siempre lo hemos querido, siempre lo hemos cuidado, siempre lo alimentamos, porque es su naturaleza. Eso es lo que es. Y aunque trates de cambiarlo, no puedes. Pero el león no reflexiona y dice, qué injusto sería morderle la mano ahorita. Sería yo un mal agradecido. Todo lo que ha hecho por mí y que yo lo muerda, Dios me libre. No. No le diste de comer, tiene hambre, le va a tirar la mordida. Esa es su naturaleza. ¿Se entiende? Pero no es un quien que no está consciente de sí mismo, no tiene libertad para elegir, no puede cambiar sus instintos naturales. Por eso, si un león mata a una cebra, no decimos que asesinó a la cebra. Pero si una persona mata a otra persona, hacemos distinción, la mató o la asesinó. Hablamos de matar cuando sucede algo accidental. No fue tu intención, no lo planeaste. Hablamos de asesinar cuando hay premeditación, alevosía, ventaja. Un animal nunca asesina, el ser humano sí. No metes a la cárcel a un león por matar la cebra, pero sí a una persona. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de elegir y eligió hacer lo que está prohibido. Ahora, nosotros tenemos una naturaleza y somos una persona, pero Dios no es como nosotros. Quizás ese es uno de los principales errores. Queremos hacer a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y pensamos que si yo soy así, entonces Dios debe ser así. Pero no, nuestro concepto de quién es Dios parte de lo que dice la Escritura, no de lo que tú te imaginas o de lo que tú entiendes. Entonces, si decimos, Jesús tiene dos naturalezas, es un quién, pero tiene características que lo hacen divino y características que lo hacen humano. Y siendo humano, hace cosas de humano. Lloró, tuvo hambre, se fatigó, murió. Y siendo divino, hace cosas que solo Dios hace. Por ejemplo, cuando sabía lo que todos pensaban de Él. Cuando caminó sobre las aguas. Cuando multiplicó los panes. Su naturaleza divina hace lo propio de Dios. La naturaleza humana hace lo propio del ser humano, pero sin pecado porque Él no estaba bajo la maldición de Adán. Entonces entendemos, cuando Jesús dijo que el día de su regreso
nadie la sabe. El día y la hora nadie la sabe, sino solo el Padre. ¿A qué naturaleza se refiere? A la naturaleza humana. Pero en su naturaleza divina conoce todas las cosas. No dejó de ser Dios. Hay cosas que hacen su naturaleza humana y cosas que hacen su naturaleza divina. Ahora, esto es muy importante porque cuando hablemos de Jesús como nuestro Salvador, nos enfocaremos en su naturaleza humana. Las dos obediencias de Cristo. Cristo fue obediente haciendo todo lo que la ley pedía. Y también fue obediente permitiendo que lo mataran. Y eso lo hizo en su naturaleza humana. Pero ahí vamos a llegar a eso, si Dios lo permite, el próximo domingo, pero adelanto un poco. ¿Qué pasó con Jesús antes de la creación? Él sabía todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Él creó todas las cosas. Él sabía que Él moriría. Y dice la Escritura que se ofreció voluntariamente a hacerlo. Su voluntad está en armonía con el Padre. Pero ¿qué pasó cuando vemos a Jesús en Getsemaní diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Cómo? ¿Cambió su voluntad? La Biblia dice que Dios no cambia. Si Él voluntariamente se ofreció a venir a pagar el precio, ¿cómo lo vemos en Getsemaní diciendo, Padre, no se haga mi voluntad? ¿Cuál era su voluntad? Que de ser posible pasase el trago amargo, que no viviera esa parte. Dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó con la voluntad del Hijo? Tenemos que profundizar más ahí porque también de ahí salen herejías, ¿verdad? Vamos de nuevo a 1 de Juan capítulo 4, versículo 2 al 3. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que viene, en efecto ya está en el mundo. Jesucristo ha venido en cuerpo humano, requiere que entiendas las dos naturalezas. La naturaleza divina, que sin cambiar, sin rebajarse, sin diluirse, Jesús agrega una naturaleza humana. Y si entiendes y afirmas eso, dice, tienes el Espíritu de Dios. No significa que eso te salva, sino que así filtras entre los que se dicen bíblicos quién realmente es de Dios y quién no. Fíjate lo que tienes que profundizar para detectar una falsa doctrina. Es una enorme responsabilidad permanecer bíblico. Y si no haces la parte que te corresponde de estudiar, eres presa fácil. Más si te confías que porque estás en una iglesia bíblica, todo lo que enseñan está bien. Así que les estoy pasando la responsabilidad que les corresponde. Si no profundizas, te vuelves presa fácil. Tienes que reconocer que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, la misma persona con cuerpo humano. Tenía naturaleza divina, una persona, ahora agrega una naturaleza humana. Si entiendes esto y así lo enseñas, tienes el Espíritu de Dios. Si no, no. Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. ¿De qué está hablando? ¿Está diciendo que son el mismo quién, el Verbo y Dios? No, está diciendo que son el mismo qué. La misma naturaleza. Pero son dos quién, el Verbo y Dios. Y luego, versículo 14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese quién ahora son dos qué. Naturaleza divina y naturaleza humana. Se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Él es el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? ¿A su naturaleza humana? No, al quién que menciona el Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo, este humano es el quién, el segundo quién de la Trinidad. Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Jesús, cuando dice Jesús es el Señor,
Jesús, naturaleza humana. Señor, naturaleza divina. Jesús es el Señor, ¿un quién? Dos naturalezas. Jesús no dejó de ser Dios para hacerse hombre. Jesús, teniendo naturaleza divina, agrega la naturaleza humana. Jesús es una persona con dos naturalezas. Jesús es Dios en su naturaleza divina, humano en su naturaleza humana. Inmaterial en su naturaleza divina, material en su naturaleza humana. Infinito en su naturaleza divina, finito en su naturaleza humana. Todopoderoso en su naturaleza divina, débil en su naturaleza humana. Tiene vida en sí mismo en su naturaleza divina, no tiene vida en sí mismo en su naturaleza humana. Omnisciente en su naturaleza divina, ignorante en su naturaleza humana. Atemporal en su naturaleza divina, temporal en su naturaleza humana. Las dos naturalezas actúan al mismo tiempo sin mezclarse, sin confundirse. Es verdad decir que está a la diestra del Padre y es verdad decir que está en mí y en ti si eres hijo de Dios. Y que está donde dos o tres se reúnen para aplicar la disciplina, como lo dice Mateo 18, para tomar decisiones con la asamblea. Hebreos 1, 3 al 4. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Debes de tener, con el concepto de las dos naturalezas, claridad al leer este pasaje. Es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Si sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, está hablando de su naturaleza divina, ¿verdad? Pero cuando dice la fiel imagen de lo que Él es, ahí la palabra imagen, hipóstasis, de donde viene el concepto hipostática, la unión hipostática, nos habla de la relación entre las dos naturalezas en Cristo, que si Dios quiere lo estudiaremos el próximo domingo. Cuando dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, está hablando de su naturaleza humana, físicamente delimitada, está sentado a la derecha del Padre, pero sigue sosteniendo todas las cosas, ¿verdad? Las dos naturalezas actúan al mismo tiempo, sin mezclarse. Hace lo que un humano haría y hace lo que solo Dios haría al mismo tiempo. No tiene que switchear, no tiene que decir, a ver, ahorita soy humano y se convierte en humano y toma control de su cuerpo humano y luego dice, ahora ya voy a ser Dios y hago cosas de Dios. Las dos naturalezas, una sola persona, las dos naturalezas ejercen lo propio de esa naturaleza al mismo tiempo. Cuando estemos con Él y nos relacionemos con Él, lo haremos con su naturaleza humana, pero no ha dejado de tener control de todas las cosas. Versículo 4, así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. ¿Cómo puede ser que si es Dios, llegó a ser superior a los ángeles? ¿De qué naturaleza está hablando? De la naturaleza humana. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Por lo tanto, decir que Jesús es Dios y Jesús es hombre no es contradictorio, porque tiene dos naturalezas. Esta es la respuesta que los fariseos no pudieron dar. Cuando Jesús les preguntó, ¿cómo puede ser que David le diga a su hijo, Señor? No supieron qué responder. Con lo que vimos, tú puedes responder lo que ellos no pudieron. Dirías, a ver, yo Jesús. Lo que pasa es que el Mesías tendría dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Es hijo de David según su naturaleza humana, pero David reconoce que no nada más es humano, sino que también es su Señor. David reconoce la naturaleza divina de su descendiente. Por lo tanto, sabe que es su hijo, pero sabe que es su Señor. Esa es la respuesta correcta. La distinción bíblica entre naturaleza y persona
Es la clave para entender quién es Jesús y para entender la Trinidad. Si no entiendes esa parte de la naturaleza y persona, te desvías. Cada que intentes explicar la Trinidad, vas a terminar desviado. Dicen algunos, pero eso no es bíblico. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no es bíblico? Decir que Jesús tiene dos naturalezas, no hay ningún versículo que lo diga. Por supuesto que no. Pero se deduce fácilmente de la Escritura. Quien, siendo por naturaleza Dios, no lo vio como algo a que aferrarse, sino que despojándose, tomó naturaleza de siervo. Dos naturalezas. Así que es bíblico. Cualquiera que niegue estos conceptos, le es imposible explicar quién es Jesús y apegarse a la Escritura y explicar la Trinidad. Si tú lo entiendes, tienes las herramientas para hablar con cualquier mormón, testigo de Jehová, unitario o unicitario, que aseguran que Dios es un solo quién. Es imposible a la luz de la Escritura afirmar esas cosas, pero entendemos que muchos no lo saben. Y debemos de tener empatía, porque tampoco sabíamos nosotros, ¿verdad? Pero una vez que con paciencia y con amor le explicas a alguien que está en un error y se niega, ya no es ignorancia, ¿verdad? Es voluntario. Porque nadie podrá explicar de forma coherente quién es Jesús ni la Trinidad, partiendo de los versículos bíblicos. La Trinidad no es bíblico, no aparece en ningún versículo que hable de la Trinidad. Por supuesto que no, eso es una palabra relativamente reciente, como tampoco existen los dinosaurios en la Biblia. La palabra dinosaurios no existe porque es del siglo XVIII o XIX. ¿Podríamos deducir que había dinosaurios? Muy posiblemente el Behemoth era uno de ellos, Leviatán. Pero el hecho de que una palabra no esté ahí no significa que el concepto no está. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad y hablamos de las dos naturalezas de Cristo, son temas fundamentales, aunque no hay un versículo que lo diga tal cual. No puede ser llamado cristiano alguien que desprecia o niega estos conceptos, porque entonces es imposible que explique quién es Dios usando la Escritura. Por eso ponte alerta. Detectar la falsa doctrina requiere una pregunta fácil. ¿Quién es Jesús? Y si no sabe explicar estos dos términos, se desvía. Fácilmente se desvía. Y entonces tú vas a saber cómo proceder. Hay que dar el beneficio de la duda primero. ¿Qué es el beneficio de la duda? Pensar que hay una buena razón por la cual él está diciendo eso. Le falta comprender algo. Si se lo explicas, ya no debería negarse. Por eso asegúrate primero, antes de hablar, mira, si te demuestro que estás mal, ¿cambiarías? Y si te dice, no pierdas tu tiempo entonces. Que no importa cuántos argumentos le presentes, no importa cuántos versículos le presentes, no le interesa. No es un asunto intelectual, es un asunto emocional. Pero si le dices, mira, si te demuestro bíblicamente que esto es racional, ¿cambiarías? Y si te dice, sí, mínimo lo pensaría, invierte el tiempo entonces. Tal vez Dios le permita entenderlo. Pero si te dice, no, yo no me meto en esos temas, mejor amémonos, no, ni siquiera le interesa la Escritura. Por favor, hermanos míos, hagan la parte que les corresponde. No quiero verlos desviados. No quiero tener que advertir a la congregación de alguno de ustedes por hereje. Tenemos la responsabilidad de ser bíblicos. Y aunque es algo difícil de comprender aquí, dices, a ver, Hernán, Jesús es un quién
¿Pero dos qué es? Y luego dijo que tiene dos voluntades. Ya no entendí nada. No, porque tu cerebro, si estás buscando entenderlo por comparación, nunca lo vas a comprender, porque no hay nada que sea como Él. No puedes tratar de entenderlo por comparación. Cuando dicen algunos, es que la Trinidad es como el huevo, el cascarón, la clara y la yema. Eso es herejía. Es como el sol, el astro, la luz y el calor. Eso también es herejía. Es como el agua, H2O, dos partículas de hidrógeno, una de oxígeno. Eso también es herejía. Y si no entiendes por qué, necesitas estudiar la Trinidad. Y llegaremos a eso. Pero no busques comprenderlo por medio de alguna comparación. Es imposible. Buscas comprenderlo por medio del razonamiento. Para que algo exista, tiene que ser racional. Tiene que ser coherente. Si es contradictorio, incoherente, no existe. No existen los círculos cuadrados. No existen los solteros casados. No existen los videntes invidentes. ¿Verdad? Por ahí vi una forma fácil de demostrar que alguien no es vidente. Cuando dicen, yo soy vidente, ¿qué significa? ¿Que puedes ver el futuro? Sí, dale un cachetadón. ¡Pah! Si no se quitó, ya probó que no es vidente. ¿Verdad? Porque no pudo ver el futuro, el cachetadón que le iba a dar. Queda evidenciado que es mentira. No eres un vidente. Si lo hubieras sido, te hubieras quitado. No lo hagas, ¿eh? Es hipotético. Oye, Hernán, la gente de árbol plantando anda cacheteándola. No hagan eso. Así que espero que este repaso nos vuelva a centrar en el tema. Y que si hay cosas que no comprendes con claridad, primero es normal, porque nuestra mente no encuentra ningún ejemplo que se parezca a Dios. La Biblia afirma, nadie es como Él. Así que el esfuerzo es, entiéndelo de manera racional, entiende el concepto, cómo es que es coherente y no es contradictorio, y apégate a eso, y ya le hiciste, ¿verdad? Cuando te digan, no, es que el Espíritu Santo no es Dios, ¿qué es lo primero que tienes que explicar? La naturaleza. El Espíritu Santo es omnipresente, sí, ¿qué naturaleza tiene? Naturaleza divina. ¿Cómo puede ser que tenga naturaleza divina pero no es Dios? Es absurdo. ¿Quieres que te crea que el Espíritu Santo no es Dios? Explícame cómo es omnipresente pero no es divino. Y es algo que jamás podrán hacer. Ya me han retado. El Espíritu Santo no es Dios. Mira, déjame te doy mis argumentos. Si demuestras que el Espíritu Santo, teniendo naturaleza divina, no es Dios, te creo. Ah, claro que sí, lo voy a buscar. Sigo esperando. ¿Crees que pueden demostrar que tiene la naturaleza divina, pero no es divino? ¿Cómo podrías afirmar una contradicción? ¿Cómo puede tener naturaleza divina, pero no ser divino? Es absurdo. Pero así lo creen y están convencidos y tratan de engañar a los demás. Estoy cumpliendo con mi responsabilidad como pastor. El pastor alimenta a las ovejas, pero también advierte del lobo. Y ahí andan los lobos. Ahí andan. Se dicen bíblicos. Se dicen que son congregaciones bíblicas. ¿Ya nos alcanzaron ese tipo de cosas? Antes era más fácil decir, ¿es una iglesia bíblica o no? Y era muy fácil ver quiénes sí y quiénes no. Ahora Dios está poniendo las cosas en modo más difícil. Sí, es bíblico en muchas cosas, pero no en todo. Y lo importante es lo esencial. Examina
con cuidado lo que te enseñan. Tiene que haber una explicación coherente apegada a la Escritura. Si no pueden hacerlo, algo está mal. Si evitan el tema, es una alerta roja. Saber quién es Dios tiene que ver con todo lo que enseñas de la Escritura. Todo, porque todo habla de Él. Un concepto deficiente de quién es Dios contamina toda la doctrina. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dos responsabilidades que les quiero recordar. La responsabilidad de cuidarte a ti mismo y la responsabilidad de cuidar a los demás. Bíblicamente hablando, esfuérzate por entenderlo para que tú te libres de las falsas doctrinas y para que ayudes a otros a librarse de la falsa doctrina. Nos preparamos nosotros para nosotros con el objetivo de luego ayudar a los demás. Fíjate cómo funciona esto. Dios dice que levanta ministerios, maestros entre uno de ellos, para que no seas llevado por todo viento de doctrina, ¿verdad? Estoy cumpliendo mi responsabilidad, para que no seas arrastrado por doctrina falsa. Pero tú también tienes que transmitir lo que estás aprendiendo. Y si alguien piensa que eso es bíblico, tienes la responsabilidad de hacerle ver que está en un error. Yo no puedo llegar a todas las personas que todos ustedes pueden alcanzar, ¿verdad? Estoy esperando, hombre, ojalá todos oigan el audio. Vas razonando mal. Claro que puede ser útil que alguien lo escuche, pero es más útil si tú se los dices en el momento en que se presente la oportunidad. No que digas, no, espérate, me acaban de enseñar algo de eso, pero ya no me acuerdo qué, pero te voy a traer el video, ya estás mal. Apréndelo tú, entiéndelo bien, y cuando salga la oportunidad, lo explicas. Solo Dios sabe si te va a usar o no para que entiendan, pero cumpliste tu responsabilidad. No digas, es que somos buenos amigos y la relación como que se va a empeorar. Si estimas a tu amigo, le dices la verdad. Si no, solo muestras que le aborreces. Porque el amor no se deleita en la mentira. Así que llega el momento en que tienes que elegir con quién vas a quedar mal. Pero quiero que me entiendas, a alguien le vas a quedar mal. O cumples tu responsabilidad para quedar bien con tu Señor, o quedas bien con tus amigos. O quedas mal con el Señor, o quedas mal con tus amigos. Pero difícilmente vas a quedar bien con todos. Muchas veces, para quedar bien con todos, quedas mal contigo mismo. En algunos casos es aceptable. Me niego a mí mismo por el bien de mis hermanos. Pero cuando se trata del error, te expones a perder relaciones de amistad, te expones a perder relaciones con familiares. Pero ¿qué es más valioso para ti? ¿La obediencia a tu Señor o tu relación de amistad o con un familiar? Por supuesto que debe ser primero tu Señor y quedarás evidenciado. Hay que hablar, hay que enseñar, hay que transmitir la verdad bíblica, hay que alertar. He visto personas que confían en esos falsos maestros. Les adviertes y dicen, pero yo confío en ellos. Qué triste.
Qué triste que en lugar de que su compromiso sea con la verdad bíblica, su compromiso es con una persona. Así que seamos valientes. Prepárate para que tú permanezcas y para que otros sean arrancados de ese error. Llevábamos relativa tranquilidad, ¿verdad? Buscar iglesias bíblicas era, en cierta manera, evidente detectarlas. Ahora se requiere un acercamiento más fino. Pobres de los solteros. Antes decías, con que sea cristiana. Y ahora, no nomás que sea cristiano, que sea bíblico. Y luego, dentro de que es bíblico, pero que tenga verdades esenciales correctas, se hace todavía más reducido. Pero no te desesperes, que no cunda el pánico. Dios tiene todo eso ordenado, ¿verdad? Vamos a rogarle al Señor que por su misericordia y por su gracia no nos permita caer en el error. Que no bajemos la guardia, que no confiemos en alguien en lugar de la Escritura. Yo le ruego al Señor que ninguno de ustedes confíe en mí, que se aseguren con la Escritura que estoy enseñando lo correcto. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Todos somos pecadores. Todos, Señor, aunque nos proponemos hacer lo bueno, nos acompaña el mal. Está en nuestra naturaleza. Por eso te rogamos que nos permitas reconocer esa verdad para tener siempre la guardia en alto, para siempre estar preparado para responder, para siempre escudriñar tu palabra, para juzgar lo que otros enseñan. Enséñanos a entender que la autoridad está en tu palabra y no en quien la enseña. No seguimos a los hombres, no seguimos a un pastor, no seguimos a un predicador. Somos discípulos de Cristo. Enséñanos, Señor, a encontrar a Cristo en las Escrituras, a seguir a aquellos que nos enseñan de Cristo. Pero si en algún momento se desvían de la verdad bíblica, Señor, permítenos verlo y permítenos confrontar el error con amor y con sabiduría, de manera que todos, Señor, perseveremos en mantenernos fieles, en escuchar de tus labios, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos, Señor, la recompensa, más responsabilidad. Queremos, Señor, servirte de maneras más profundas. Queremos ser herramientas útiles en tus manos. Saber, Señor, que extendemos el reino de los cielos. Y cuando nos equivocamos, nos cuidamos unos a otros, nos confrontamos con amor, con gracia y sabiduría, para que podamos caminar una senda recta delante de ti, Señor. Sabemos que tropezaremos, pero fiel eres tú para perdonarnos. Danos el amor que necesitamos para corregir a los que se han extraviado. Y danos la firmeza para permanecer en tu palabra, a pesar de que perdamos relación con ellos, a causa de tu palabra. Enséñanos, Señor, como el apóstol Pablo decía, a tener todo por estiércol con tal de ganarte a ti. Que nada sea más importante para nosotros que agradarte, obedecerte y permanecer fieles a tu palabra. Danos, Señor, las palabras que necesitamos a la hora de expresarlo, a la hora de enseñar a otros, a la hora de buscar señalar el error. Es difícil, pero con tu Espíritu Santo, Señor, podemos hacer lo que corresponde.
Por eso te rogamos que no nos entregues a nuestros propios pensamientos. Y cuando no queremos estudiar, cuando no queremos orar, no nos permitas hacer lo que queremos. Pon en nosotros la carga, Señor, que no podamos estar en paz si no hemos escudriñado tu palabra. Que podamos ser conscientes del peligro de ser desviados porque no estudiamos, porque no te buscamos por medio de tu palabra. Concédenos, Señor, no valorar más la comodidad, sino que para nosotros sea valioso el esfuerzo, el profundizar, el buscarte, la alegría, Señor, que nos permites entender cosas que no habíamos entendido, que nos abre los ojos a cosas nuevas para nosotros. Tú eres, como dice la palabra, galardonador de los que te buscan. Queremos el galardón, Señor. Buscarte, profundizar, apartar tiempo para conocerte por medio de tu palabra, de manera que podamos permanecer firmes y, como decía Judas, arrancar a otros del fuego, pero aborreciendo aún la ropa que tienen puesta. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Te rogamos, confiando que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho. Permítenos, por medio de los ministerios que has establecido, permanecer firmes en la doctrina, para no ser arrastrados por cualquier viento. Enséñanos, Padre, también a ver cómo tu palabra lo enseña, como anatema a todo aquel que tiene un evangelio diferente. No importa que sea de nuestra misma casa, Señor, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Es difícil, para muchos es un precio muy alto a pagar, pero tu gracia es suficiente, Señor. Haz de nosotros embajadores dignos. Haz en nosotros tu obra para que seamos evidencia de tu poder. Que tu Espíritu Santo nos diga qué hablar, Señor, en el momento correcto, para que tu nombre sea glorificado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Dedicaremos 15 minutos a responderlas. Esta sesión pasada no pude por cuestión de trabajo. La antepasada tampoco. Bueno, espero en Dios que ya no sea frecuente. Pero bueno, saben que tengo trabajo secular y tengo que glorificar a Dios cumpliendo con mis responsabilidades, ¿verdad? Y me veo en la necesidad de suspender la sesión de preguntas para poder glorificar a Dios con el trabajo que hago. Así que no es una decisión sencilla, pero bueno, si Dios me sigue dando vida y más semanas todavía, ¿verdad?, para poder edificarnos unos a otros. Ahora, las preguntas que se hagan ahorita que no tengan nada que ver con el tema, las paso al final y si alcanza el tiempo, trataré de responderlas. Por favor, trata de formular la pregunta de la manera más clara posible, porque luego soy lento para entender el contexto de tu pregunta y desaprovecho la oportunidad de responderla porque no la comprendí bien. Entonces, ayúdame siendo lo más claro posible, yendo al punto en tu pregunta para que sea más eficiente a la hora de responderla. Bien, empiezo a leer la primera pregunta, dice Josh Telles. ¿Cómo es correcto considerar a los que permanecen en la enseñanza modalista, pero en que sus demás doctrinas aún coincidimos? ¿Como hermanos, como herejes o de qué manera? Mira, en lo esencial, la unidad es inútil si no permanecemos. Piensa en la Torre de Babel. Dice la Escritura que todos eran como un solo hombre, ¿verdad? Pero buscando hacerse un nombre para ellos. Y Dios desciende y los separa a todos y trae división. Eso muestra que la unidad solo es valiosa en la verdad. Si no hay verdad, de nada sirve la unidad. ¿Se entiende?
Entonces, cuando alguien se desvía en las cosas esenciales, no tengo por qué tener unidad con ellos, aunque en otras cosas estemos de acuerdo. Lo que la Escritura me llama es apartarme de los que tienen un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque dejo en claro que hay un problema, en la esperanza de que el que está mal vea que es tan importante este tema que me aparto de él porque está mal, para que los que me conocen y saben que no pienso igual vean consistencia en mi persona con respecto a lo que enseña la Escritura. No importa quién sea el que sea desviado, la instrucción es clara. Sea anatema el que trae un evangelio diferente. No tiene el Espíritu de Dios quien niega la deidad y la humanidad de Jesús. Cualquiera que no tenga esas verdades fundamentales está en un serio error. Su eternidad está en juego. Lo más congruente que puedo hacer es darle la seriedad que corresponde y decir, mi hermano, te consideraba mi hermano, te estimo, pero estimo más a mi Señor. Y a menos que te arrepientas de ese error, no puedo tener coinonía contigo, porque niegas a mi Señor. ¿Se entiende? Es lo único coherente que podemos hacer. Es la manera más clara en la que mostramos amor. Ver el error y no hacer nada al respecto, lo único que muestra es que aborreces a tu hermano. Siguiente, Alfredo Mireles. Cuando Jesús le responde al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Jesús estaba preguntando para ver si el joven rico comprende que Él es Dios. Mira, si Jesús ve que este joven rico le llama maestro bueno, de entrada ya demuestra que no entiende la naturaleza pecaminosa en la que vive, ¿verdad? Lo mismo que le dijo a Nicodemo, eres tu maestro y no entiendes estas cosas, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Si no, no puedes ver el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Que tu naturaleza pecaminosa no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando el joven rico anticipa, maestro bueno, deja en evidencia su ignorancia y Jesús lo evidencia o evidencia. ¿Qué me llamas bueno si solo es uno? Entiende que el rico no ha recibido del parte del Padre la revelación de quién es Él. Y lo deja en evidencia, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y no lo hace. Y les da una enseñanza a los que están ahí. Así es tan difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Lo usa como ejemplo, lo pone en evidencia porque este hombre se jactaba de ser perfecto al decir que había cumplido toda la ley y ni siquiera puede reconocer con quién está hablando. Así que sabemos que en su naturaleza humana Jesús fue bueno porque nunca pecó, ¿verdad? Y en su naturaleza divina, por supuesto que Él es bueno. Cuando Él dice, ¿por qué me llamas bueno? No es que Él esté poniendo en duda que Él sea bueno, sino que está evidenciando el problema doctrinal del joven rico, quien asegura cumplir toda la ley. Siguiente, Roberto Compián, estoy de acuerdo, pero ¿cómo interpretas lo que dicen que el Espíritu Santo también es Padre? Porque Él lo engendró en María. Bueno, eso se llama falacia de equivocación. Cuando nosotros decimos el Padre, no estamos diciendo que es un Padre porque engendró hijos, ¿verdad? Sino estamos viendo la analogía de lo que un Padre es y llamamos a Dios Padre, de Jesús para acá, ¿verdad? Que nos enseñó que somos adoptados como hijos por medio de su sacrificio. Y entonces cuando dice, el Espíritu Santo también es Padre porque, digamos, dices, para leerlo literalmente, el Espíritu Santo también es Padre porque Él lo engendró en María. Esa es la falacia de equivocación. Cuando llamamos a Dios Padre, no estamos diciendo que porque engendró hijos, ¿verdad? Y cuando tú dices que el Espíritu Santo también es Padre porque engendró hijos, estás mezclando el concepto Padre, con el que nos referimos a Dios, y Padre el que engendra hijos. Esa es la falacia de equivocación. Estás hablando de cosas diferentes, aunque es la misma palabra. Siguiente, Josh Telles, un amigo me pidió preguntar lo siguiente: ¿consideras que predicar la naturaleza divina es lo mismo que predicar la persona y obra de Cristo? No, está incluido, debe estar incluido, pero por supuesto que no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza divina,
Estamos hablando de los atributos que solo Dios tiene, ¿verdad? Cuando predicas la persona y obra de Cristo, la obra de Cristo ya estás hablando de su naturaleza humana y lo que hizo terrenalmente. De manera que la distinción no, o sea, desaparece si tú nada más dices, bueno, yo hablo de la persona y obra de Cristo, pero no enfocas la naturaleza divina, aunque está implícito en quién es Cristo, no estás enseñándola. Por consecuencia, cuando vengan los falsos maestros a tratar de convencerlo y no está preparado con ese tema, puede ser engañado. Por supuesto que no es lo mismo. Tienes que hacer una clara distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, entre qué y quién, para que puedan entender quién es Jesús y que puedan entender el concepto de la Trinidad. Sé que está implícito, pero queda como que se pierde en la generalidad. Y como dice la carta a los Hebreos, muchos de nosotros debemos ser ya maestros entrando a las cosas difíciles. Hay personas que se les tiene que dar, como dice el apóstol Pablo, tomando la analogía de los niños, leche espiritual. Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Si tú tienes a dice la Escritura, neófito, alguien que apenas está empezando en las cosas de Dios y quieres darle carne, conceptos complejos, no los va a poder entender. ¿Por qué? Porque tendrías que explicarle muchos otros conceptos primero para que llegue a entender ese. Entonces, si tú tienes a alguien que va empezando el camino de Dios, ten mucho cuidado en lo que explicas, porque nada más vas a generar confusión. Tendrías que, con paciencia, primero explicar un montón de cosas más para poder llegar al tema de que pueda comprender cómo hay dos naturalezas en Cristo. Tiene que entender la salvación para empezar. Entonces, es necesario que detalles especifiques cuando hay un conocimiento que puede servir como base. Si no, pon primero la base y luego lo explicas, pero eso va a llevar más tiempo, ¿verdad? Siguiente, Jacel Ramírez, buenos días. Jesús tenía alma, y si tenía alma fue creado por Dios Padre, así como le pasa a todo ser humano que nace. Y si Dios crea el alma, ¿cómo puede crear algo corrupto, que es el alma, si nacemos en pecado? Nuestras emociones, mente y voluntad que viene del alma está caído por causa del pecado. Mira, hablamos de un ser humano como la unión de cuerpo y alma, ¿verdad? Hablamos de alma y espíritu como lo mismo, pero refiriéndose a distintos enfoques según la palabra. Hay una parte espiritual y una parte material. La unión de esas hace a un ser humano. Para que Jesús tome la naturaleza humana, tiene que tener tanto cuerpo como alma humana. Ahora, dices que si Dios creó eso, ¿sí? Es decir, hay dos posturas en el cristianismo, que la naturaleza del Padre es pasada al Hijo sin que haya una intervención divina, o sea, sin que Dios crea ese nuevo ser, y eso te genera un problema con Jesús, porque si María reconoce al Señor como su Salvador, María se reconoce pecadora, y si el nuevo ser humano toma toda la naturaleza de su Padre, es imposible que Jesús sea sin pecado, porque María era pecadora. Por eso, la postura de que simplemente la naturaleza del Padre es transmitida al Hijo y no hay una intervención de Dios creando a ese nuevo ser humano, genera un problema con Jesús, que nació sin pecado y que él no tenía pecado. Porque si viene de la naturaleza de María, tendría que tener la maldición de Adán. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa postura. La otra postura es que cada ser humano ha sido creado por Dios, ¿verdad? Dice, oye, ¿y Dios lo creó con esa naturaleza? Sí, como cualquier otro ser humano. De hecho, la Biblia enseña que hay propósito para el que se salva y para el que se pierde. Jesús habló así de Judas, este nació para perderse. Y Dios lo creó con ese propósito. Pero el hecho de que Dios cree el alma con esa capacidad que tenemos de hacer lo malo, no significa que Él nos obliga a hacer lo malo. Porque el pecado es un acto voluntario. Libremente decides pecar. Entonces, el hecho de que nuestra alma tenga la naturaleza de Adán, que hace lo que más desea, que es lo malo, complacernos a nosotros mismos, eso no significa que Dios obliga a las personas a hacer lo malo o que Él es el autor del pecado, ¿verdad? Entonces, me parece la postura más correcta bíblicamente es pensar que todo ser humano ha sido creado por Dios. De manera que cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, hace que María conciba,
el cuerpo y el alma de Jesús fueron creados en ese momento y son agregados a la persona de Jesús. Por eso podemos decir que es sin pecado y no es descendiente de Adán, sino de Eva, dado que no recibió la naturaleza pecaminosa de sus padres. Siguiente, Lisbeth. Buenas tardes, pastor. Entonces, si consideramos que no son tres manifestaciones diferentes, ¿es el Espíritu Santo una persona? Cuando una persona dice, tengo comunión con el Espíritu Santo, ¿también se tiene esa comunión con Dios? Mira, no hemos llegado a la Trinidad, pero el Espíritu Santo puede ser contristado, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo elige, como eligió a Pedro y a Bernabé, y los separó. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros, que conoce toda la profundidad del Padre, de manera que es imposible pensar que sea una fuerza, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo tiene un atributo divino, al menos uno, su naturaleza es divina. Y es al menos omnipresente, ¿verdad? Porque está en todos aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, para que escudriñe las profundidades de Dios es porque es omnisciente. Para que esté desde antes de la creación es eterno, de manera que tiene naturaleza divina y es claramente manifestado y explicado como una persona. Por eso es la tercera persona de la Trinidad. Cuando decimos que tenemos comunión con el Espíritu Santo, dices, ¿también se tiene esa comunión con Dios? Es que esa es la parte que puede ser confusa, porque sigue siendo un solo Dios, ¿verdad? Estamos en Cristo. Jesús dijo, el Padre y yo moraremos con Él. Y también dice la Escritura que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y eso nos lleva a pensar como que son tres dioses, pero sigue siendo un solo qué, una sola naturaleza divina, un solo Dios. No puedes decir que nada más tengo el Espíritu Santo, porque es imposible que se separen, ¿verdad? Si tienes el Espíritu Santo, tienes al Hijo y tienes al Padre, porque es un solo Dios. Somos uno en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Jesús dijo, el Padre y yo moraremos en Él. Es un solo Dios que está en todos los que son sus hijos. No puedes hablar de que solamente una persona de la Trinidad mora en ti. ¿Puedes dirigirte a una persona de la Trinidad en específico? Sí, Jesús nos enseñó, cuando oren digan, Padre nuestro, ¿verdad? Siguiente. Casel Ramírez, ¿qué es Teotocos? Unos dicen que en Éfeso, como en Calcedonia, se ratifica que María es Teotocos. El que María parió a Dios en esta tierra es herejía. Esa creencia es Teotocos. No hemos llegado ahí, pero si Dios quiere el próximo domingo lo tocamos. El concepto ¿es María madre de Dios o no? Y a veces los cristianos bíblicos como que tienen temor a decir que María es madre de Dios, porque eso es lo que afirman los católicos romanos, ¿verdad? Y entonces lo usan como un argumento para decir que si tú quieres que Jesús te cumpla algo, pues pídeselo a María, porque María es la mamá de Jesús. Y si Jesús no te lo quiere dar a ti porque te has portado mal, no le va a decir que no a su mamá. Entonces te conviene pedírselo a María en lugar de Jesús, porque Jesús te puede decir que no a ti, pero no a su mamá. Y por supuesto que eso es absurdo, ¿verdad? Porque entonces Dios ya no es soberano. En segunda instancia, María no es omnipresente ni omnisciente. Por más que le ores, está muerta. No te escucha, ¿verdad? Pero, me voy a adelantar un poco, tendríamos que decir, sí, María es madre de Dios, pero no como nuestros amigos católicos romanos lo dicen. Por eso tenía que dejar en claro las naturalezas de Cristo, porque María es madre de Dios en el sentido que engendró la naturaleza humana de Cristo, y Cristo es Dios, pero de ninguna manera es coherente decir que Dios tiene madre, porque en su naturaleza divina no está sujeto a ser creado o engendrado por alguien más. Pero profundizaremos más en eso si Dios lo permite la próxima semana. Y bueno, qué bueno que hay muchas preguntas, no alcancé a responderlas, pero iremos avanzando y si Dios lo permite tendremos entonces la sesión de preguntas dentro de 2 semanas. Es todo, entonces despedimos la transmisión. Perfecto.